Buenas noches, mi nombre es Emiliano Sassini, como dice. Yo tengo dos emprendimientos en área sustentable y la idea de esta presentación fue combinar un poco esas dos actividades que hago para, de un lado, poder dejarles un mensaje más de cambio cultural, que es de las cosas que más me interesa hoy trabajar, y el otro tengo un emprendimiento de movilidad sustentable eléctrica, justamente. Y bueno, también creo que voy a hablarles un poco de eso, que es un área que manejo bastante dentro de lo que es movilidad sustentable. Acá no sé si se lee mucho, pero la idea era que vieran el concepto básico de qué es la sustentabilidad. Es básicamente lo que hago hoy, el impacto que tiene mañana en las generaciones futuras. Ese es el concepto básico de sustentabilidad. Y en el área de movilidad es ese impacto, cómo se manifiesta en el ambiente y en el territorio donde habitamos. Dentro del transporte, de la actividad de transporte en sí, consume en las grandes ciudades un 40% del recurso energético primario, lo cual es enorme. O sea, el impacto que nosotros hagamos, en las modificaciones que hagamos en el futuro dentro del área de transporte, van a impactar directamente en el área energética. Y también tiene un impacto muy grande en el área de efecto invernadero. O sea, no sé si están al tanto un poco cómo funciona o cuál es el impacto del efecto invernadero. Básicamente, la mitad lo aporta, por decirlo de alguna manera, la caca de las vacas, porque el metano tiene un efecto 4 o 5 veces superior al CO2 en el ambiente, en el efecto invernadero, y la otra mitad el CO2. Dentro del CO2, el 25% es el transporte de las ciudades. O sea, es una de las pocas áreas donde, digamos, en una sola área se puede lograr un cambio tan sustancial modificando, digamos, los hábitos. Por eso el modelo que hoy utilizamos de transporte, que es individual, a base de fósil, y básicamente cada uno con su auto y con 4 plazas vacías, es inviable. Es antiguo y no tiene mucho sentido, ni siquiera que lo sigamos analizando en forma lineal. O sea, ¿qué digo con analizarlo en forma lineal? Es hacer un auto de combustión, sacar el motor de combustión y ponerle un motor eléctrico. No, eso no va más. O sea, porque siguen estando las 4 plazas vacías, pues seguimos ocupando un montón de espacio en las carreteras. O sea, hay que empezar a pensar de otra manera qué tipo de vehículos vamos a utilizar en ciudades de los siguientes 20 o 30 años, que es donde realmente hay un problema a resolver, que es que se nos derriten los polos y nos tapa el agua. O sea, no quiero ser catastrófico, esto lo sabe todo el mundo, pero es una realidad que hoy nos lleva a lo cotidiano. Y bueno, de la mano de esto es justamente cambiar el modelo de movilidad sostenible a través de otros medios de transportes, de verlo de otra manera, de salir de la linealidad de cómo se ven las cosas hoy. Creo que este gráfico les va a resultar bastante atractivo porque se ve muy bien la eficiencia de cada medio de transporte. Esto es raro, ¿no? Que la bicicleta sea más eficiente que caminar. Tiene sentido, ¿no? Pero uno piensa que caminar es lo que menos gasta energía, pero la eficiencia que tiene a kilómetro de recorrido es mucho mejor. Estos son medios tradicionales, no hay nada raro acá. Pero empiezan ya a aparecer medios en esta área, nuevos, que se empiezan a filtrar bastante, que ahora les voy a contar un poquito más, que hacen, sobre todo en las ciudades, una perspectiva distinta. Pero bueno, obviamente que caminando no puedo recorrer el recorrido de un avión. O sea, acá también empiezan a ver, no es que esto es bueno y esto es malo, o sea, esto es para largas distancias. Hoy es lo único que hay. O sea, si me quiero ir a otro continente, lo único que tengo es tomar un avión o tomar un barco y tardar por ahí una semana. Pero ya están empezando a aparecer soluciones con plazos bastante más cortos de lo que se pueden imaginar, no tan futuristas, para poder llegar a esos niveles de distancias largas, que ahora les voy a contar un poquito más. Entonces, esta es la gran pregunta que quiero plantear hoy y que me gustaría que se lleven, es ¿cómo proveemos este medio de transporte, el acceso al trabajo, a los mercados, a los hospitales, a las escuelas, que es lo que hacemos todos los días, sin crear más congestión, sin contaminar el aire, sin hacer contaminación visual
sin seguir provocando accidentes y sin seguir aportando al efecto invernadero, que lo tenemos que desactivar. Y acá están los desafíos. Acá hay números bastante más duros, como para que vamos a ver qué es lo que está pasando. Más de 20 ciudades en el mundo ya hoy tienen más de 10 millones de habitantes. Y hoy, esta década, por primera vez en la historia de la humanidad, la mitad de la población vive en grandes ciudades. O sea, esto es una realidad, a la gente le gusta estar cerca, y aparte las fuentes de trabajo están cerca y los recursos están cerca. Así que esto es como la humanidad fue evolucionando, y hay que hacerse cargo de eso también, porque las soluciones hay que ponerlas en este aspecto. Esto es lo que mencionamos hace un rato, el incremento de la flota de autos. En Estados Unidos hay casi un auto por persona. Y en China, aunque hay muchos menos autos hoy, con el crecimiento económico y demográfico que está teniendo el país, para dentro de menos de 15 años, para el 2030, va a haber casi un auto cada 2 personas. Pero con la cantidad de gente que hay en China, es una cantidad enorme de autos. Y eso le sumamos el aporte, como recién mencionaste, de que el 90 y pico de la energía se produce a través del carbón. El problema ya es serio, con la cantidad de gente que hay. Esto a título personal, yo hace 2 meses estuve en Shanghái, y la gente, de forma habitual, para salir a la calle, mira el pronóstico, como hacemos acá, ahora se pone un piloto o un paraguas o se abriga además, y mira el nivel de polución a ver si sale con una mascarilla a la calle. O sea, ya el beneficio de haber crecido tan grande, tan fuerte, también lo están pagando por el lado de que tuvieron que generar energía eléctrica de una manera, digamos, la única que tenían, que era quemando carbón. El 40% del consumo promedio energético en las ciudades está destinado al transporte. Esto ya lo mencionamos en el otro slide. Y la tasa de aumento, que también es bastante alarmante, es de un 50% para el 2030 y de un 80% para el 2050 en cuanto al CO2. Así, o sea, si seguimos linealmente trabajando en la matriz energética y en la forma que nos transportamos. Y después ya la parte más de salud o de accidentes, más casi medio millón de personas hoy sufren una muerte prematura a causa de la polución del aire, los medios de transporte básicamente, porque estamos en las ciudades, y hay 4.000 muertes por día en el mundo a causa de los accidentes de transporte. Así que son todas cosas que para mí hacen la sustentabilidad, no solamente la energía, sino que es este conjunto de temas que hacen que tengamos que cambiar de raíz la solución en cuanto al transporte de las ciudades principalmente. Este es un poco un gráfico que ven cómo en los últimos 50 años han crecido las ciudades enormemente. El impacto es muy grande, o sea, la solución hay que buscarla desde otro lado. Acá las emisiones, esto también ya lo vimos un ratito. Lo que más contamina son los vehículos individuales, porque hay casi uno por persona, y después los transportes de mercaderías, los camiones básicamente. Acá en cuanto a los costos, esto no se ve nada porque está muy chiquitito, pero bueno, el dato más destacable es en las motos. Hay esta barra grande que ven, son los accidentes. Esto en Argentina por ahí no se ve tanto, se ve mucho en el microcentro, pero en ciudades asiáticas o de África o de India, que la moto es un componente del transporte urbano bastante grande, esto tiene un impacto enorme. Lo mismo con los transportes medianos. Y estos gráficos hablan por sí solos, o sea, la densidad en cuanto al transporte por diferentes medios, sobre todo en lo urbano, hace que tengamos que replantear cómo atacar digamos, la composición, porque no es una solución única. O sea, la idea que a mí me parece muy interesante es componer cómo la gente se transporta. O sea, no solamente a través de un auto o el auto dejarlo y hacer otra cosa, sino que depende de la situación, depende el tipo de ciudad, ofrecer diferentes soluciones que son
públicas privadas, o sea, no solamente desde el lado individual. Entonces, el desarrollo del transporte requiere una inversión enorme. En el caso de Asia, por ejemplo, en el lapso de esta década que estamos viviendo, 2.5 trillones de dólares. O sea, eso habla de que hay que hacerlo de una manera compuesta, ¿no? Uno no puede salir a sacar así al Banco Mundial y financiar a todos los países que están creciendo el desarrollo del transporte porque no alcanza el dinero, obviamente. Entonces, la solución es una solución inclusiva y sustentable. Y esto acá no hay ninguna magia, o sea, yo no estoy mostrándoles nada nuevo, nada disruptivo en cuanto al concepto, sino que hacerlo de una forma metódica, que es reducir, esto es lo mismo que ven todos los días en el área sustentable, reducir el transporte innecesario, o sea, qué viajes son necesarios, compartir el automóvil, desarrollar ciudades. Hay muchas ciudades que hoy están creciendo de una manera enorme, en Asia, en Latinoamérica, que estén pensadas para el transporte, o sea, que tengan accesos, vías, accesos más grandes, que tengan un formato de descarga, donde haya transporte público, donde la gente pueda llegar de las zonas suburbanas y dejar su automóvil y pasarse al transporte público, y después que tenga otra solución de lo que se llama la última milla, que es el último tramo de acceso a las ciudades. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, entran y salen la misma cantidad de personas que viven. Para que tengan, no sé si alguna lo habían escuchado, pero habla, digamos, de por qué está el tráfico todos los días, ¿no? Hay un desorden que está también acompañado de un crecimiento que no fue planificado en una gran medida, como casi todos los países, digamos, que han crecido, ¿no?, de esta manera. Otro concepto es descentralizar. Recién mencionaste lo de la energía, o sea, la energía primaria, si está generada de una forma centralizada, cuando se transforma en energía eléctrica, va al punto de consumo, y el 60% se pierde, básicamente calentando cobre. Esto no tiene mucho sentido para el transporte, o sea, hay que mover la generación primaria lo más cercano posible al punto de consumo. De esta manera ya estamos logrando un impacto de generación mucho más baja. Entonces, por ejemplo, o sea, el ejemplo que siempre uso, porque es lo que yo trabajo bastante seguido, es, por ejemplo, una bicicleta eléctrica. Uno tiene una bicicleta eléctrica en su casa y la carga en un panel solar. La apoya ahí como en el cargador de la bicicleta, como hacen con el teléfono, se carga y al otro día la usan de vuelta. Esa carga dura para todo el día y así sucesivamente. La energía es primaria, es renovable, la bicicleta no contamina, no hay ninguna contaminación de efecto invernadero, y es un medio que, digamos, que te permite moverte de una ciudad a una distancia media. De hasta 20, 30 kilómetros se puede recorrer, por ejemplo. Perdón. La segunda es reemplazar, y es aquí utilizar transportes más sustentables, como el que les acabo de mencionar también, utilizando nuevas tecnologías, que ahora vamos a ver algunas. Y la tercera es buscar más eficiencia. Creo que el ejemplo más fuerte acá, que se vio mucho en la Argentina, es la utilización del gas con reemplazo al petróleo. Es un medio que contamina mucho menos, aparte de ser más económico, tiene una contaminación mucho más baja. Bueno, lo voy a apagar un poquito para no... Esto es muy importante que se diagrame en las grandes ciudades, sobre todo, qué medio de transporte se va a utilizar, depende del área a recorrer. Y esto se combina, no es que uno va y de acá... Esto es lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Buenos Aires. Yo vivo en Pilar y me saco mi auto y llego hasta acá y me meto en el medio del microcentro, plum, clavo el auto ahí, y hace todo el mundo lo mismo. O viene con el tren y se quedan todos en una estación y después no te puedes mover porque, bueno, esto lo que habla es de planificar la forma de llegar a las grandes ciudades. Y acá aparecen un montón de medios alternativos. Bueno, esto es una fotito de, digamos, la misma cantidad de gente, 600 personas, el espacio físico que ocupan
en un auto, en un bus y en una bicicleta. Y acá, bueno, hay algunos ejemplos de los aspectos que les quiero proponer. Unos son tecnológicos, otros son de nuevos productos, otros de nuevos servicios, donde podemos ver algunas cosas nuevas. Esto, por ejemplo, el Hyperloop, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar. Esto es una tecnología que el CEO de Tesla como que desarrolló, y básicamente es un tubo de gravitación donde mediante una carga electromagnética, esto ya está desarrollado, se hicieron pruebas, por eso lo puse, porque se hicieron pruebas este mes, donde dentro de ese tubo, como esos tubos, no sé si lo vieron, los tubos de aire que soplan como un cilindro, le mandan de un piso al otro, bueno, ¿sí? Pero con energía estática. Esto se puede lograr mediante a que el tubo está hecho con nuevos nanomateriales que hacen una carga inductiva que permiten esta gravitación del tubo, y el tubo se propulsa de atrás, ¿no? Esto puede usarse como medio de transporte, como medio de carga, además, o sea, hay una inversión grande de infraestructura, pero es un canal, digamos, de comunicación de larga distancia totalmente limpio, y creo que, digamos, puede ser una solución muy interesante para el futuro. Sin ir a algo tan futurístico, digamos, estos colectivos que funcionan con supercapacitores, el efecto que hacen es tienen un supercapacitor y cargan el capacitor en cada parada. Entonces no necesitan grandes baterías, que es hoy uno de los limitantes grandes en la movilidad eléctrica, sino que tienen un supercapacitor, hacen una parada, tienen ahí un cargador inductivo, cargan el capacitor hasta la próxima parada. Y así siguen, es para medio de transporte urbano. Esto ya está, hay muchos prototipos funcionando a nivel global, sobre todo en Europa los están probando. Y esto solamente para mostrarles, ahí dice densidad energética y la densidad de carga de las baterías de cada una de las tecnologías. Acá está esta es la de litio, y esto que ven acá es una nueva tecnología que se llama grafeno. Es un nanomaterial derivado del carbono con forma hexagonal, o sea, es el dato, digamos, más básico que les puedo dar, y que compuestos derivados de grafeno lo que hacen es que conseguir que unas baterías tengan una densidad de carga de 5 o 6 veces más a las de litio. Estas tecnologías se están desarrollando muy fuertemente. Hoy ya hay productos en línea de producción, y va a revolucionar el mercado móvil de alguna manera, porque va a crear, o sea, imagínense un celular que lo cargan en 1 minuto y esa carga les dura 1 semana. O sea, se acabó el problema del cargador, de la batería, o sea, dejó de ser en la mente de la gente me quedé sin energía, que es una de las preocupaciones que tiene hoy todo el mundo en ese sentido. Así que eso va a abrir el mercado de móviles, digamos, de autos, de motos y demás, porque le va a dar inclusive autonomía similar a la del combustible fósil. Estos son ya nuevos servicios sociales para las ciudades. Algunos son más conocidos, como por ejemplo las bicicletas compartidas, de commute, como se pueden ver las amarillas acá en Buenos Aires. Hay sistemas de estos privados, por ejemplo, para darles un ejemplo, en Shanghái, este negocio es un negocio privado, tiene algo así como 2 millones de bicicletas en una ciudad de 10 millones de habitantes. Creció de una forma exponencial en un año. O sea, la bicicleta, con una aplicación vas, la desbloqueás, vos pagás, es privado, así que pagás $100 para suscribirte, y la usás y la dejás en cualquier lado, no es que la enchufás. Obviamente que hay algo cultural que no se la roban, ¿no? O sea, yo no sé si acá podría funcionar, o sea, que siempre cortar con el tema cultural, pero digamos, es un proyecto que en un año creció de una forma increíble. Después en Europa ahora se están empezando a utilizar mucho el concepto del auto sharing, que es un auto que también lo compartís y lo usás en un tramo y lo dejás en otro, no es tuyo, y los taxis con formato de bici eléctrica. Y bueno, ya esto, el último, unas soluciones nuevas, que es, esto ya es una realidad para los próximos 10 años, los autos que se conducen solos.
Y estos formatos también de autopistas, donde vemos el transporte va por arriba como riel y los autos debajo. Bueno, y este es el último, déjame uno más, que lo que yo hago, son todas las partes de movilidad eléctrica, las bicicletas eléctricas, los triciclos, estos sistemas donde lo puedes poner en la mochila y puedes venir en el tren y hacer la última milla, que es, digamos, el acceso a los trabajos, son algo que está hoy con una tendencia muy fuerte, porque compiten con el taxi, compiten con el costo de acercar un auto al centro, con el estacionamiento, el combustible, el riesgo del accidente y demás. O sea, esto está funcionando muy bien en muchas partes del mundo y son productos que creo van a facilitar mucho la movilidad en la ciudad. Así que bueno, por el tiempo ya.